por el gran amor que Dios os ha tenido. Para seguir experimentando esta presencia divina, debemos vivir como el Señor nos pide. Escuchemos con atención. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría. Demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La Pascua es un tiempo ideal para examinarnos y reconocer si estamos verdaderamente siguiendo los caminos del resucitado. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Qué hermosa promesa para quienes, abrazando el Evangelio, abrazando su palabra, la guarden esa palabra y amen a Jesús. En el Evangelio de San Juan podemos leer un conjunto de discursos en los que Jesús se va despidiendo amorosamente de sus discípulos. Es lo que llamamos el discurso de despedida. Hoy encontramos a Jesús con sus discípulos. Él se está despidiendo de ellos antes de asumir su dolorosa pasión. Los ve tristes, los ve acobardados, el miedo atenaza sus almas, la hora de la pasión se acerca, todos intuyen que están viviendo las últimas horas con su Maestro. Podemos entonces palpar sus sentimientos, palpar sus emociones, se respira una atmósfera muy especial. Los discípulos tienen miedo a quedarse sin su Maestro, mientras que Jesús, por su parte, les insiste en que, a pesar de su partida, ellos nunca sentirán su ausencia.
Entre los discípulos, ¿qué surge? Surge el miedo, surge el desánimo, la tristeza, las dudas. ¿Qué sucederá cuando el Señor ya no esté? ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién nos defenderá? ¿Quién nos conducirá? ¿Quién nos dirá qué tenemos que hacer y decir? Son quizás las mismas dudas y los mismos miedos que tenemos todos nosotros hoy. Para muchos el panorama es incierto en muchos campos, el desempleo, la pobreza, la violencia que se recrudece en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, la crisis terrible que está enfrentando la iglesia costarricense, nuestras crisis personales, nuestras crisis familiares. A sus discípulos de aquel día y de todos los tiempos, Jesús quiere infundirnos ánimo, descubriéndonos sus últimos deseos, los deseos más profundos de su dulce corazón. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo, no pierdan la paz, no se acobarden. El Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará cuanto yo les he dicho. Hasta 5 veces en este discurso de despedida, Jesús nos repite que podrán contar con el Espíritu Santo. Él nos defenderá, el Espíritu Santo, nos guiará, nos iluminará, nos fortalecerá y nos mantendrá fieles a su mensaje y a su proyecto. Incluso Jesús nos explica cuál será el quehacer del gran defensor, el Espíritu Santo. Él será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo será la memoria viva de Jesús. Es el Espíritu creador del Padre y el Espíritu redentor del Hijo. El Espíritu de paz, el Espíritu de amor. Necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos recuerde a diario quién es Jesús. Necesitamos que sea Él quien a diario nos recuerde sus enseñanzas, porque si olvidamos sus enseñanzas, si lo olvidamos a Él, no sabremos ni quiénes somos, ni qué estamos llamados a hacer y hacer, y sin identidad nos desviaremos del Evangelio una y otra vez. Sin la luz del Espíritu Santo defensor en su nombre, muchas causas e intereses que poco o nada tienen que ver con Jesús. Sin esa luz del Espíritu Santo, defenderemos en su nombre muchas causas e intereses que poco o nada tienen que ver con Jesús. Cuánta confusión, cuánta oscuridad hay a nuestro alrededor cuando nos alejamos de Jesús. Cómo se nos tuerce el camino cuando Él no está. Sin su sabiduría nos volvemos ególatras y hasta nos creemos dioses y nos creemos los dueños absolutos de la verdad, al mismo tiempo que desfiguramos y vaciamos de contenido el Evangelio. Y sintiéndonos como dioses, nos adjudicamos hasta el derecho para decir quién vive y quién no. Me ha conmovido esta semana el caso del joven francés a quien intentaron descartar desconectándolo del soporte vital que lo mantiene con vida desde el 2008, después de sufrir un accidente
solo por ser tetrapléjico, es descartable para algunos que se creen dioses. Tienen que estar vacíos de Dios, quienes atentan así contra la vida de uno que no puede defenderse. Gracias a Dios que intervino y lo volvieron a conectar. Definitivamente el espacio que no ocupa el Espíritu Santo, lo ocupa el espíritu del demonio. Frente a esta cultura de la muerte que nos asedia cada día más de cerca, solo hay uno que nos puede defender, y es el Espíritu Santo de Dios. Es el gran defensor, el paráclito que nos defiende de todo lo que nos puede destruir, deformar y falsear. Hay muchas cosas en la vida de las que no podemos defendernos por nosotros mismos, por más listos, por más inteligentes, por más valientes que nos sintamos. Todos necesitamos de su luz, de su fortaleza, de su conducción, de su aliento sostenido. Necesitamos todos que el Espíritu Santo avive en nosotros la luz resucitadora de Cristo Jesús, su presencia viva, su fuerza creadora, sus mismos dones y carismas, su fortaleza, su alegría, su paciencia y humildad, pero sobre todo su amor. Mucho amor le hace falta a esta humanidad tan herida por el pecado. Qué tristeza de ver a tantas personas tan ciegas y tan confundidas y tan faltas de amor. Amor a Dios, amor por sí mismas, amor por el prójimo que está a su lado. Ya no hay dudas. Esta humanidad nuestra necesita ser transformada y renovada en el fuego del Espíritu Santo. Y no se trata de despertar un recuerdo del pasado, porque Jesús no es un recuerdo antiguo que huele a moho por el pasar de los años, no. Jesús está vivo y se hace presente entre nosotros de muchas maneras. Por medio del prójimo se hace presente, por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, por medio de su Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace con nosotros es abrir y disponer nuestro corazón para tener ese encuentro personal con Jesús que transforma las vidas. Y solo esta relación afectiva y cordial con Jesucristo es capaz de transformarnos y generar en nosotros una manera nueva de ser, una manera nueva de vivir. Solo por medio de su Espíritu Santo se hace posible en nosotros la conversión. Qué gran necesidad tenemos de un nuevo Pentecostés. El Padre les enviará en mi nombre un defensor. Jesús no quiere que nos quedemos huérfanos en medio de la corriente mortífera que ha corrompido el mundo. Así de extremo es su amor. Pocas horas antes de su pasión, Jesús no está pensando en la traición de Judas o en la negación de Pedro, tampoco piensa en que lo van a abandonar, sino que piensa en cómo Él va a respaldar a sus amigos en el momento de la prueba y de la persecución. Ese es el amor precioso y sin límite de Jesús. Ese Espíritu que se nos promete es su mismo Espíritu, el mismo que habita en nosotros y nos mueve siempre
a hacer el bien, a ser como Él. Por eso estamos aquí reunidos en este templo, porque queremos ser mejores, queremos ser como Jesús, queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, queremos ser una llama, un fuego en la oscuridad de esta sociedad y de esta iglesia costarricense. El Espíritu Santo nos llevará a comprender mejor todo lo que Jesús nos ha enseñado y nos dará la capacidad para ponerlo en práctica. Nos ayudará a profundizar cada vez más la buena nueva, su buena noticia. Tendremos siempre hambre y sed de su evangelio. El Espíritu Santo nos recordará siempre todo lo que hemos escuchado acerca de Jesús, sobre todo en la hora de la duda, en la hora del miedo, en la hora de la prueba, en la hora de la tentación. Es que es el mismo Espíritu que ayudaba a los primeros cristianos a superar todo conflicto y dificultad, como lo hemos escuchado en la primera lectura. Dicen los apóstoles en la primera lectura: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. ¡Qué hermoso testimonio! Era el Espíritu Santo quien conducía a la iglesia naciente. Hoy tendríamos que preguntarnos cuál espíritu está guiando a esta iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia. ¿Qué espíritu nos está guiando? Y qué hermosa promesa la que nos hace Jesús para quienes, guardando su palabra, lo amemos de todo corazón. La promesa de su Santo Espíritu. Espíritu de amor, espíritu de paz. La paz les dejo, la paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Ante un mundo tan descristianizado, ¿por qué tener miedo, hermanos y hermanas, si Él está a nuestro lado? Él nos dará la gracia y la sabiduría para superar esta crisis que nos afecta. Todos los imperios de la muerte han sucumbido a los pies de Cristo. Todos los imperios de la muerte, todas las culturas de la muerte han sucumbido a los pies de Cristo Jesús. Jesús quiere que vivamos con la misma paz que todos hemos podido contemplar en Él, en su modo de actuar, en su modo de hablar y de proceder. Todos podemos palpar en la persona de Jesús esa paz que es fruto de esa unión estrecha con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. ¿Quién anhela tener la misma paz de Jesús? Yo creo que por eso estamos acá en esta Eucaristía, porque todos en medio de estas situaciones que nos ponen tensos, que nos preocupan, que nos asustan, todos queremos tener la paz de Jesús. Jesús nos ofrece hoy su paz, hermanos y hermanas, y no es cualquier paz. No es como la paz falsa, temporal y pasajera que nos puede ofrecer el mundo. Esta es una paz diferente, es la paz que viene de lo alto, y esta paz nacerá y crecerá en todos los corazones que reciban el Espíritu de Jesús. Es la paz que nunca hallaremos por méritos propios. No perdamos el tiempo buscando la paz. Sin Él no la vamos a encontrar en ningún lado, jamás. Solo Jesús puede darnos su Espíritu Santo y llenar nuestro corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La Pascua es un tiempo ideal para examinarnos y reconocer si estamos verdaderamente siguiendo los caminos del resucitado. Les motivo desde ya a disponernos para vivir un nuevo Pentecostés. Oremos desde ya en comunidad, junto con la Virgen María, esperando la fuerza de Dios que nos viene de lo alto, la promesa
del Espíritu Santo, que nos capacitará para amar, para perdonar, para servir y para vivir en paz y con alegría, y seguir construyendo su iglesia, así como ustedes aquí en Veracruz de los Chiles han construido este hermoso templo y lo están terminando y faltan algunas cosas y ustedes se organizan para tener un hermoso templo. De la misma manera, Jesús quiere levantar el templo de la iglesia espiritual, no solamente en nuestra comunidad parroquial, sino en Costa Rica, en el mundo entero, pero así como ustedes se han esforzado poco a poco por ir levantando este hermoso templo, así también tenemos nosotros que esforzarnos por levantar la iglesia de Jesucristo, con la ayuda y la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Alabado sea Jesucristo.